los titulares. Empecemos con las noticias. La organización Acción Ciudadana denuncia que se están dando contrataciones desmedidas a lo interno del Congreso de la República. Acción Ciudadana denunció que la Junta Directiva del Congreso está realizando contrataciones de personal de forma discrecional. Se están creando plazas fantasma y además hay nombramientos ilegales y tráfico de influencias. Según David Gaitán de AC, hay un aumento desmedido de personal que actualmente representa más de 40 millones de quetzales. Que en el año 2006 el Congreso de la República firmó un pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores del Congreso que representa una amenaza latente a la sostenibilidad financiera de dicho organismo, pues se contemplan aumentos salariales de un 10% anual para los empleados. Esto, sumado al incremento de nuevas contrataciones de manera discrecional, representa un crecimiento exponencial del rubro de personal que ha generado un sobregiro en el presupuesto de dicho organismo que lo ha llevado a tomar fondos privativos para cubrir el pago de estas nuevas contrataciones que, según informes del SICOIN, actualmente representan la cantidad de más de 41 millones de quetzales. Acá vale la pena aclarar que dentro de la aprobación del presupuesto del Congreso de la República para el año 2014, por primera vez fue incluido dentro del presupuesto la utilización de fondos privativos del Congreso para financiar el presupuesto, ¿verdad? Lo cual es sumamente preocupante, pues si la contratación de personal continúa así de manera discrecional, definitivamente los fondos privativos del Congreso se acabarán en algún momento y el presupuesto no será suficiente para cubrir las necesidades del Congreso de la República. Por su parte, el presidente del Legislativo, el diputado Aristides Crespo, dice que sí se han dado contrataciones, pero que no en su periodo y que él solo va a responder por lo que le toca. El presidente del organismo legislativo, Aristides Crespo, se refirió a la denuncia de Acción Ciudadana que todos los empleados de ese organismo reciben un incremento salarial del 10%, algo que hará que los fondos propios del legislativo en un futuro se vean afectados. Además, el presidente del Congreso se refirió a las nuevas contrataciones que, según Acción Ciudadana, son desmedidas. El 10% salarial se le da a todos los señores trabajadores porque es una ley en el Congreso. El pacto colectivo es una decisión legal porque se convierte en ley del Congreso, en ley de la República, porque es un acuerdo entre las partes. Y ese acuerdo dice que hay que darle a los señores trabajadores un 10% de aumento. Es una situación que cualquier presidente, cualquier junta directiva tendrá que cumplir porque eso indica el pacto. Lo que puedo manifestarles es que efectivamente solo en la primera quincena de este año se tuvieron que cargar el presupuesto 120 trabajadores presupuestados. Entonces eso naturalmente, 120 trabajadores nuevos tiene que ser una carga para el presupuesto del Congreso. Así que nosotros podemos responder del 14 de enero para esta parte, no así del 14 de enero para atrás. Habitantes de un asentamiento ubicado debajo del puente del Incienso en terrenos propiedad del INDE tienen 15 días para desalojar. Momentos de tensión vivieron familias de los asentamientos Lindavista, Las Torres y Santa Rita, ubicados a un costado del puente del Incienso de la zona 7 capitalina. Los comunitarios recibieron una orden de desalojo de abandonar los terrenos del Estado que tiene en usufructo el INDE. Más de 1000 agentes de la Policía Nacional Civil se apostaron frente al lugar para hacer efectiva la orden emanada del Juzgado 10º de Primera Instancia Penal. Los inconformes se armaron con lo que tenían a su paso: palos, ramas de árboles para defender sus humildes viviendas, las cuales llevan más de 2 años de habitar en el lugar. A la llegada del juez José Luis Patán, los pobladores dialogaron con él y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y COPREDE para que reconsideraran la orden de desalojo bajo el argumento que no tienen dónde vivir, a lo cual el juzgador accedió y dio una prórroga que vence el 10 de julio para que desalojen el sector. Lo único que se hizo en esta oportunidad es aplazar la audiencia para dentro de 15 días.
Ellos asumieron el compromiso de desalojar pacíficamente de aquí hasta el 10 de julio. Ellos van a rendir un informe cada 3 días en el juzgado 10º en primera instancia penal para que nos indiquen cómo va el avance del desalojo pacífico. En virtud de que ya se agotaron todos los recursos legales en cuanto a amparos y cualquier otra solicitud que hayan hecho. Entonces ya está firme. Países del Triángulo Norte de Centroamérica emitirán un punto resolutivo en favor de los niños migrantes no acompañados que están detenidos en los Estados Unidos. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, participará este viernes en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana SICA, que se realizará en República Dominicana. Y uno de los temas que acapara la atención del mandatario guatemalteco es el de los niños que viajan solos a Estados Unidos a reunirse con sus familiares, poniendo en riesgo sus vidas. El mandatario indicó que con sus homólogos de El Salvador y Honduras firmarán un punto resolutivo para buscar alternativas de apoyo a los pequeños migrantes. Lo vamos a presentar los países en conjuntamente, Guatemala, El Salvador, Honduras. Esperamos sacar un punto resolutivo, pero además de un punto resolutivo, los 3 países vamos a aprovechar un momento. Los cancilleres ya viajaron el día de hoy y ellos van a adelantar para ver cómo podemos trabajar conjuntamente los 3 países, qué acciones podemos tomar y que esperamos que ahora que lleguemos los presidentes podamos aprobar lo que los cancilleres hayan adelantado. El punto resolutivo es para aprobar y para apoyar y fortalecer la posición de los países, en este caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, que son los países en donde más problemas estamos teniendo con los niños que están ahora en Estados Unidos. Y esperamos en la solidaridad de los países de SICA en el sentido de las gestiones y que esto sea tratado con una visión humanitaria, que es lo que nosotros hemos estado proponiendo. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, asegura que es de suma urgencia solucionar el tema del hacinamiento en las cárceles. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dio a conocer que el hacinamiento en las cárceles continúa siendo un problema, tanto que en algunas prisiones los privados de libertad deben dormir por turnos. Estamos redondeando un número de 20.000 privados de libertad con un sobrehacinamiento que nos tiene a los privados de libertad durmiendo por turnos en algunos lugares porque no hay espacio para ellos. López Bonilla reitera que continúa en planificación la construcción de nuevos módulos de detención para liberar un poco el espacio en las cárceles, lo cual califica de urgencia nacional. La construcción de 40 módulos con capacidad para 144 privados de libertad. Estos se construirían más o menos 26 en Canadá y 14 en Cantel, que hemos hecho durante todo este año, hacer la elaboración de todo lo que nos implica la preinversión, diseño, elaboración de planos, elaboración de estudios, y ya estamos en la fase final. Y todo esto saldrá también por un acuerdo de excepción, con un autorizado por medio de un acuerdo de gubernativo en Consejo de Ministros del señor presidente, porque es de urgencia nacional el tema de deshacinar los centros de detención. Según el ICEFI, el presidente de la República, antes de pensar en destituir al directorio de la SAT, debe de destituir al superintendente. A decir del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, el presidente Otto Pérez Molina, antes de querer destituir al directorio de la SAT, debería despedir al jefe de la superintendencia, Carlos Muñoz, por no llegar a la meta de recaudación en el 2013. Las metas de recaudación de 2013 no se cumplieron. Eso quiere decir que en virtud de la literal G del artículo 27 de la Ley Orgánica de la SAT, el presidente debió haber removido al superintendente. Así es que al anunciar él su intención de remover directores, inmediatamente surge a la luz que él ha incumplido esa parte de la ley, ¿verdad? Entonces yo creería que los asesores del presidente están bajo cuestionamiento serio. Creo que el presidente no debe salir a dar declaraciones tan agresivas sin tener un debido respaldo por parte de sus asesores
especialmente los jurídicos, ¿verdad? Lo que dice el artículo 27 de la ley orgánica de la SAT literalmente es: el superintendente será removido por el presidente de la República, y de ahí viene la literal A, B, C, en la literal G, por no cumplir las metas. Entonces, una interpretación del cumplimiento estricto de la ley indica que el presidente debió haber removido al superintendente. Si no lo ha removido, creo que tiene que explicar por qué, cuáles son sus razones, porque es una violación a la ley. Pero luego, si él está esperando pedir la renuncia o remover directores, el incumplimiento de las metas de 2013, por este aspecto legal estricto, plantea una nueva controversia que estimamos totalmente innecesaria, ¿verdad? ¿Sabe usted? La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza asegura que el actual ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, tendría que dejar de inmediato su cargo luego de que la secretaria general del Partido Patriota pues lo nombrara ya como candidato a la presidencia de la República. Los diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE le pidieron al ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, que renuncie de su cargo, ahora que la secretaria general del Partido Patriota, Roxana Valdetti, lo confirmó como candidato a la presidencia por el Partido Patriota. Estamos solicitándole al ministro de Comunicaciones que presente inmediatamente su renuncia al cargo de ministro de Comunicación. De aquí en adelante no se vale de que el ministro se mantenga en el ejercicio del cargo, porque todo esto podría ser interpretado como la utilización de recursos del Estado para favorecer su candidatura. Ya ayer lo destapó como su gallo la vicepresidenta, al fin se animó a darle la bendición, y entonces que se vaya el ministro a hacer su campaña. El legislador también pidió al presidente de la República que ya no promueva la figura del ministro con recursos del Estado. En palabras del diputado Orlando Blanco, que el mandatario ya no lleve y traiga a Sinibaldi por todos lados como su llavero. Exigimos al presidente que lo deje estar cargando como llaverito en todas las actividades públicas, que él desista ya de estar apareciendo en anuncios de televisión, y esperamos que ya no haya cobertura de la propaganda oficial hacia el ministro Sinibaldi, porque a partir de ayer él es el candidato del Partido Patriota. Estamos en las 8:45, listos, Gustavo Berganza y Juan Luis Font, para arrancar con la primera discusión de esta noche. Hoy nos acompañan Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas, también fue integrante del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, y Hugo Maúl, catedrático, conocedor en materia tributaria y en general en temas económicos. Ambos les hemos invitado para discutir sobre el tema del momento. Esa molestia, ese disgusto del gobierno de la República, porque el directorio de la SAT ha dado marcha atrás en la autorización que le había dado al superintendente para que convocara una licitación para obtener asesoría para la SAT y mejorar así la recaudación. Por supuesto, toda la sospecha gira en torno a que había una empresa argentina, hay una empresa argentina de nombre Collector, que iba a ser la beneficiaria de ese concurso. Gustavo tiene la primera pregunta. Eric Coyoy, usted como ex integrante del directorio conoce bien cómo es la legislación que los regula. ¿Cuáles son los límites y las atribuciones del directorio para contratar empresas que después van a estar en la SAT, trabajando para la SAT? El directorio es la máxima autoridad administrativa de la entidad, por lo tanto es a la que le corresponde aprobar todas las contrataciones que la entidad realiza. Pero al igual que otras entidades, ¿tiene una ley especial para contrataciones o se rige por la ley de contrataciones del Estado? En el caso de la SAT, por ser una entidad autónoma, tiene la facultad que le dio el Congreso de tener su propio régimen de contrataciones. No se sujeta en ese sentido a lo que establece la ley de contrataciones, pero sí prevalece la figura del directorio como máxima autoridad que autoriza las mismas. Hugo, ¿te suena razonable que el gobierno de la República busque contratar a una empresa para asesorar, dice el gobierno y dicen también los integrantes del directorio, a la SAT en la recaudación, o no te suena razonable? Mira, yo creo que en términos generales puede sonar razonable porque no es tema del día de ayer que la SAT tiene una debilidad institucional. Lo que no me parece razonable es ir a buscar una empresa argentina, ir a buscar una empresa cordobesa,
que no se sabe mucho de ella o no se sabía mucho de ella, y que en todo caso te diría es como que si para la selección nacional fuéramos a buscar un entrenador, qué sé yo, finlandés, donde la jabalina es el principal deporte, ¿verdad? No sé, creo que habían mejores opciones, seguramente en el mundo existen mejores opciones, existen instituciones internacionales que pudieron haber dado ese acompañamiento, ese apoyo. Hablo desde los organismos financieros internacionales hasta las instancias puramente enfocadas en materia tributaria. Y sobre todo, yo creo que aquí respaldo lo que dice Eric, pero aunque la SAT tenga autonomía para ese tipo de decisiones, eso no las libra de un comportamiento acorde con los principios generales que deben regir al sector público en términos de transparencia, en términos de apertura en las contrataciones, competencia. Y todo esto es lo que uno pone en duda, pues porque si hubieran ganado estos en buena lid, en un proceso abierto donde se sabe cuáles son los requisitos que se piden y quién es el que gana, yo creo que no estaríamos aquí discutiendo con la suspicacia que lo estamos haciendo. Ahora, Eric, en ese sentido, digamos, uno de los cuestionamientos fue que antes de abrir a concurso, es decir, suponiendo que existe el concurso en la ley de la SAT para contratar, ya se sabía, ya esta empresa había emitido opinión sobre que iba a extender sus operaciones a Guatemala. Es decir, en el único lugar en el que una empresa asesora para recaudación de impuestos puede trabajar, no sé, podría ser en una municipalidad, aunque no creo que sea tan rentable, pues, para salir del país, o en la SAT. Es decir, pero se puede ese tipo de cuestiones hacer, contratar en avance y luego sacar a concurso. Bueno, habría que ver los detalles de todo el proceso, que realmente poco se conoce, y en aras de la transparencia, como decía Hugo, algo sano, muy sano podría ser que se diera a conocer todo el proceso en su extensión. Por lo que se ha publicado, fueron inicialmente visitas de funcionarios de la SAT a la administración tributaria de esa provincia argentina, ¿verdad? Posiblemente a través de allí fue que se dio el contacto con la empresa. Realmente no hay certeza de cómo se dio la gestión. Hay empresas que se dedican en el mundo a producir software y que lo venden a los sectores públicos de los países para los distintos fines y necesidades. O sea, no es algo excepcional que un software específico esté asociado a una empresa. O sea, ahora, Hugo, en el caso de la SAT se cuestiona mucho el costo que tiene la SAT con respecto a lo que rinde en tributación, que es un 2%, ¿no? ¿Es esto un estándar razonable para América Latina? Bueno, el 2% es algo que quedó finalmente legislado. En su momento hubo una discusión en torno al número. Yo creo que lo importante es un límite para forzar la eficiencia. Hemos visto cómo dentro del sector público, si no se pone límite a ciertas cosas, pues los gastos de funcionamiento, los gastos en sueldos y salarios se disparan. Yo creo que es sano un límite, si es 2 o 3%, pues es una discusión que habrían bases para tenerla. Lo que me parece que no viene al caso es contratar a una empresa en ausencia de una discusión respecto de un rescate institucional de la SAT. En su momento, cuando terminó el gobierno del FRG, si ustedes recuerdan que llegó Carolina Roca con el gobierno de La Gana, pues Carolina se echó encima un problema parecido y lo hizo, recuerdo yo, sí contratando consultores internacionales y buscando apoyo con los distintos bancos internacionales, pero en ningún momento se centró como única estrategia en contratar a una empresa para resolver los problemas del momento. Esa es mi mayor crítica a esto. Si lo que queremos es una SAT... La crítica es que se debe reorganizar a la SAT y replantear a la SAT, más que salir a buscar ayuda al exterior. Efectivamente, desde un proceso más amplio, desde un proceso más integral y donde de verdad se busque un fortalecimiento institucional, no una... Esto es como tirarte un salvavidas en medio de una tormenta, pues a lo mejor te libra de unas cuantas olas. Señores, pero es que parece haber una contradicción de parte del gobierno. Al inicio de la administración despiden a poco más o menos 560 personas de adentro de la SAT, luego recontratan algunas, pierden capacidad de recaudación y ahora dicen que necesitan salir a buscar una asesoría. ¿Eso es coherente, Eric? No, es totalmente incoherente. Ha habido falta de continuidad en la directriz. Ahí efectivamente ha fallado el directorio. O sea, algo hay de razón en el sentido que la efectividad del directorio
no es la que la ley le manda, es el órgano máximo de la entidad. ¿Pero es el directorio o es el superintendente? Porque digamos las medidas de administración, el nombramiento de los intendentes, el despido de los intendentes, de los gerentes, es una cuestión del superintendente. Sí, en ese caso sí. Todo el problema de despido de cuadros técnicos se dio en el ámbito de la superintendencia. El directorio no llega a ese nivel, pero sí, efectivamente, desde el directorio se debe fiscalizar, se debe pedir resultados, algo que ha faltado en este último año de gestión. Se cambió a un superintendente bajo el argumento que no estaba logrando metas. Estamos un año después en una situación exactamente igual. No se logran metas, pero no se habla el tema del superintendente. Eso es contradictorio, y pretender, como bien decía Hugo, pretender que un software resuelva problemas de gestión que es de la cabeza técnica de la dirección de la entidad no se están pudiendo atender, creo que no es solución adecuada. Ahora, si es si es responsabilidad del superintendente realmente la recaudación. Es decir, porque en años anteriores se ha fijado una meta mucho más baja que la real y siempre se sube, digamos, un 4 o un 5% por encima de la meta como para salvaguardar al superintendente. En este caso sí se habla de una crisis fiscal. Pues efectivamente la ley así lo estipula, que el superintendente tenga todos los hilos en la mano para poder mover los recursos para alcanzar el resultado. Esos son otros 20 pesos, pero quien se mete a estos chances pues sabe claramente que se le van a evaluar. Pero es importante lo que decís, Gustavo, porque es uno de los pocos puestos públicos donde claramente hay un resultado y se debería evaluar en función del resultado. Eso no pasa, por ejemplo, con el Banco de Guatemala. Ellos dicen inflación 3% y es 3.5% y bueno, y simplemente... Tampoco con el Ministerio de Educación o el Ministerio de Educación, es que se les tasara una meta y si no la cumplen, bueno, vamos a cambiar. Esa fue una innovación institucional importante en la SAT. Claro, lo importante aquí es que para que el superintendente pueda de verdad cumplir eso, se necesita esta reforma institucional, este fortalecimiento, que es realmente lo que no estamos viendo. Ahora, ¿qué piensan del argumento del presidente que ha dicho o ha hecho saber que según él sectores empresariales estarían en contra de la contratación de esta firma asesora o del concurso para contratar a una firma asesora porque eso les impediría seguir evadiendo? Eso es lo que ha dicho el presidente. ¿Les suena a ustedes razonable? ¿Les suena coherente? Bueno, Guatemala ha tenido experiencias anteriores con la contratación de empresas internacionales para supuestamente apoyarles en la recaudación, y la falta de efectividad ha sido contundente. O sea, en realidad no es cuestión, no se puede pretender que un asesor resuelva problemas. Un asesor hace eso, nada más, no está a su alcance resolver problemas. Siempre queda bajo la responsabilidad de la autoridad competente el atender los problemas. Por lo tanto, no es una excusa. Ya la actual administración de la SAT tiene un año al frente. Realmente parece totalmente inoportuno venir a decir un año después tenemos problemas con la recaudación. Y una de las principales fuentes de debilidad es la recaudación en aduanas. Efectivamente, Gustavo, es que ese es el punto. Digamos, démosle la ventaja de la duda al señor presidente. Bueno, en todo caso, el argumento se aplicaría en la recaudación en aduanas. Pero en la recaudación en aduanas, lo que se ha visto en los medios y las denuncias que han habido es realmente ya de mafias organizadas y de defraudación que va más allá del contrabando hormiga o de problemas en las valuaciones. Sí, no es un problema exclusivamente que fuerce afuera una instancia del sector privado. Así es, efectivamente, aquí ha estado envuelta, bueno, organismos internacionales, la misma intereses norteamericanos por el control de los estupefacientes. Yo creo que ahí hay un problema clarísimo, y ese problema clarísimo requiere una atención directa de cuarto de emergencia. Y estos asesores, pues, no sé, o sea, está bien, los contratamos, pero no los estamos contratando para el lugar donde probablemente está el mayor de los problemas. Entonces, esta aseveración del presidente, habría que preguntarle qué sector privado, qué empresarios son los... ¿A qué sectores, a qué grupo específico se está refiriendo y en qué área estarían evadiendo? Porque el impuesto sobre la renta de las empresas, ese va creciendo y va creciendo más que la economía. O sea que ahí parece no estar el problema, sino en aduanas. Pero eso sí son otras ligas mucho más grandes que lo que puede resolver una empresa argentina. Cerremos esta conversación con una recomendación. ¿Cómo se resuelve este conflicto, esta crisis en la que se encuentra la Superintendencia de Administración Tributaria? Eric, primero. Respetar la autonomía de la SAT y su marco legal. Lo que la SAT necesita es autonomía plena, efectiva y no injerencia. Ese era el espíritu de la ley, que fuera un ente autónomo técnico especializado como la Superintendencia de Bancos. Por la injerencia de los gobiernos precisamente es que no se ha logrado una entidad fuerte y sólida que pueda cumplir sus funciones.
Sí, en efecto, hacer cumplir la ley, la renovación del directorio era algo que va a ocurrir de manera natural, porque así lo dice la ley. Y por otro lado, si hay cuestiones que no nos gustan, pues reformémoslas de raíz y fortalezcamos a la institución como tal. Aquí lo que no se puede es estar poniendo parches sobre una institucionalidad que está resquebrajada. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos para hablar sobre ese Sistema Nacional de Diálogo. Miguel Ángel Valcárcel nos acompaña hoy. Estamos presentando a las 8:45. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Ya estamos de vuelta en a las 8:45 y estamos acompañados, Gustavo Berganza y Juan Luis Font, de Miguel Ángel Valcárcel. Él está al frente, es un comisionado presidencial para el diálogo nacional, pero está al frente de ese Sistema Nacional de Diálogo que se pretende construir en nuestro país y que busca en concreto no solo resolver los conflictos que ya se encuentran instalados, sino prevenir conflictos que, bueno, para los cuales hay una situación latente en todo el territorio nacional. Gracias por acompañarnos, Miguel Ángel, bienvenido. Buenas noches, a la disposición, Ángel. Una primera pregunta, Miguel Ángel, acerca del contexto. Es decir, una de las cuestiones que más conflictos causa es la verticalidad del Estado. Es decir, aparentemente aquí en Guatemala no se ha comprendido todavía de que hay ya una sensación de activación política en la base, que necesita que el caso de concesiones o el caso de explotaciones de alcance nacional tenga que ser discutido con los pobladores del lugar que son afectados inmediatamente por la instalación de ese proyecto productivo. Mira, si te estás refiriendo a la consulta, ¿verdad? Particularmente en territorios rurales y donde tienen su permanencia histórica los pueblos indígenas. Efectivamente, la falta de consulta es una causa de conflictividad. Ahí no hay vuelta de hoja. Las cosas las hacemos y las hacemos mal, ¿verdad? Para decirlo claro, nosotros efectivamente como país somos suscriptores del convenio 169, que es uno de los reclamos muy fuertes, ¿verdad? Porque en el fondo, ¿qué es lo que está planteado? Mira, la consulta del convenio 169 no son las consultas esas comunitarias que se hacen con una mesa que dice sí, una que se hace no, a la usanza muy occidental, ¿verdad? De un sistema electoral. Ni modo, ¿quién va a ir a decir que sí cuando todo el mundo lo está viendo? Sí. Eso no se, y corre el riesgo de ser agredido. Por supuesto, eso no es la consulta. El convenio lo establece muy claro, ¿verdad? En su articulado. Dice, los gobiernos deberán de consultar. No dice las empresas o autoconsultas comunitarias. No, dice los gobiernos deberán consultar a través de organizaciones representativas de los pueblos. Eso es muy importante. Pero ¿verdad? El gobierno, el Estado en Guatemala está ausente en buena parte del territorio nacional. Efectivamente. Y le deja a las empresas, ya sea hidroeléctricas o mineras o de cualquier tipo, prácticamente la responsabilidad de relacionarse ella y de obtener la aquiescencia de la comunidad. El Estado pareciera lavarse las manos y decir, ay, mire usted cómo se arregla. No, bueno, mira, nosotros tenemos a través del análisis y de las reflexiones hechas en el gabinete general una conclusión muy fuerte, si ustedes quieren dramática, pero muy objetiva. El Estado es uno de los principales generadores de la conflictividad, por dos cosas, por su ausencia en el territorio, pero por su debilidad y además por su incomprensión del contexto cultural y étnico del país. Es que tú no tienes un funcionariado entrenado que pueda comprender la cosmovisión de los otros pueblos, cómo se relacionan, ¿verdad? En el fondo realmente, efectivamente, tenemos que reconocer que esos procesos se hacen mal. Es que no se vale, mira, pues, que vayas tú para una licencia minera, de las que sea, para exploración, explotación, y como empresa haces todo tu trámite. Fíjense que ahí no tienen responsabilidad las empresas. Ellos hacen su trámite como corresponde en el marco de la ley. Pero ¿qué pasa? Que te otorgan la licencia y entonces vos te vas al territorio, solito, sin presencia del Estado, ¿sí? ¿Con quién vas?
¿Cómo vas a hacer el reconocimiento de eso? ¿Cómo te vinculas a las autoridades locales? ¿Cómo te vinculas a los grupos comunitarios? A encontrarse con una situación como por ejemplo la que se produce en este momento en el noreste de Huehuetenango, con una organización que a mí me gustaría entender si es en realidad un grupo de presión o realmente un representante legítimo de población que se hace llamar gobierno plurinacional, al cual las instancias estatales no reconocen. Sin duda. Es que, pero ese es parte del problema. Mira, ahí te salen todo tipo de grupos, ¿verdad? ¿Qué es representativo y qué no lo es? Esa es una variable absolutamente crítica. Algunos países en América del Sur, yo he podido conocer las experiencias, tienen sobre Guatemala una tremenda ventaja. Y es que las organizaciones ancestrales, no ONGs formadas por entre nosotros tres armamos y ya representamos a la comunidad, no, organizaciones ancestrales, ¿verdad?, que tienen larga tradición, tienen un registro correspondiente. Entonces, cuando se van a hacer los procesos de consulta, uno encuentra... esas instancias. Sí, efectivamente, están perfectamente identificados los autoridades indígenas de Totonicapán, por ejemplo. Por supuesto. Aquí tenemos organizaciones ancestrales perfectamente que tienen una trascendencia, un reconocimiento. Exactamente, donde tú sabes con quién estás interlocutando, no con otro tipo de intereses, ¿me entendés? Además, constitucionalmente nosotros sí tenemos un diseño de participación ciudadana y participación social, y eso se llama Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano Local, desde la aldea, etcétera, el municipio, el departamento, Ángel, que tiene perversiones. Está absolutamente pervertido por el sistema político electoral. Sí, sin duda, pero lo tenemos, ¿me entendés? Sí. Y ahí se puede encontrar uno en el territorio, efectivamente, mecanismos de representación con los que deberías, pero lo que no se vale, repito, es que el empresario, el inversionista vaya solo. Tendría que ir acompañado de funcionariado del Estado. Ahora, digamos, para darle más jerarquía entonces al Sistema Nacional de Diálogo, por ejemplo, antes de la concesión de una licencia exploratoria o de explotación, es decir, habría tal vez que hacer una exploración por medio del Sistema Nacional de Diálogo de las condiciones de ese lugar. Es que no es el mandato. Mire, el Sistema Nacional de Diálogo, que si nos da tiempo, vemos cómo ha evolucionado y cuál es el enfoque que se le está dando para convertirlo en un sistema. ¿Y qué ha logrado? Para convertirlo en un audiencia porque creen que no has logrado nada. Sí, no, es que, ¿sabes? Porque hay una falta de comprensión. Empezando por ustedes como comunicadores. Ustedes piensan que en donde hay un lío, donde hay un conflicto, ahí está el sistema, y no está diseñado para eso, ¿me entendés? Hay una toma de carretera de un edificio, ¿por qué no está el sistema? Porque no está diseñado para eso. ¿Y para qué está diseñado? Es que el sistema, sí, no quita los mandatos institucionales. Si tenemos un problema del orden educativo, hay un mecanismo sectorial rector que se llama Ministerio de Educación. Si tenemos frente a una hidroeléctrica, hay un Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuándo entra a operar el Sistema Nacional de Diálogo? Cuando las capacidades son rebasadas o cuando los actores sociales e institucionales no lo piden. Necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, o las propias comunidades nos lo piden, y también por orden presidencial. Pero entonces es a diferencia de una Procuraduría de los Derechos Humanos o de un procurador que está... La institucionalidad pública tiene un mecanismo que es COPREDE. Ellos están presentes en las manifestaciones, en las tomas, etcétera. Pero nosotros no. Es un pequeño grupo de especialistas que tienen capacidades para facilitar, para diseñar metodologías de negociación, de diálogo, de buenos oficios, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes son apagafuegos fundamentalmente, entonces, no son para prevenir los... No, ese es el enfoque que se le está dando justamente. Mira, pues, en general, la conducta histórica gubernamental es de tipo reactivo, ¿verdad? Después del trueno, como decían las abuelitas, Jesús María, pero después del trueno, no antes que truene. Y justamente en las reflexiones a nivel del gabinete y la instrucción presidenciales, no podemos abordar nosotros este cúmulo de problemas históricos y estructurales por la vía de la reacción. Lo que tenemos que ir es ir a un sistema de prevención. En La Puya, ¿se pudo prevenir el enfrentamiento que terminó produciéndose? Lo que pasa es que ahí tú tenés una licencia otorgada bajo un modelo de gestión administrativa, ¿verdad? No es el mejor ejemplo, pero nosotros sí hemos podido superar y tenemos ejemplos muy interesantes.
en él una hidroeléctrica en San Juan Cotzal, ¿sí? Se logró evitar absolutamente enfrentados, ¿sí? En posiciones con talanqueras, con quema de maquinaria, años perdidos, etcétera, etcétera. Nos pide la corporación municipal y nos piden LEPRES, ayúdenos y sea el sistema el que facilita un proceso de negociación, no de diálogo, sino un proceso de negociación. ¿Y se consigue una negociación exitosa? Se consigue una negociación exitosa con una visión a 20 años plazo, donde ¿qué pasa? Porque este gobierno tiene un instrumento fundamental para enfrentarse, ¿sí?, a la inversión, y es una política nacional de inversiones en territorios rurales, donde está definido qué tipo de inversionista, cuáles son las reglas, cuáles son los parámetros, cómo se vincula con la comunidad. Y el concepto fundamental es ser socio del municipio. No un Santa Claus que va a pintar escuelas, que va a regalar pelotas de fútbol, coches para la feria del pueblo que matan. ¿Y eso termina lográndose? Esa es la filosofía que venimos trabajando totalmente diferente para incorporar realmente en San Juan Zacatepeques, ¿puede el Sistema Nacional de Diálogo hacer algo por distender esa situación que parece estar pues muy tensa? Sí, efectivamente. ¿Lo está haciendo? Eso es lo que le estamos entrando a partir de una respuesta que ya ha estado involucrado el sistema, ¿sí? Y que ahí no es que se hayan agotado los procesos, ¿verdad? Pero ahí hay que entender otra dimensión del conflicto, que son las posiciones. Y teóricamente aquí en cualquier lado, con posiciones tú no puedes negociar, ¿verdad? Porque son esquemas en que este macho es mi mula. Y entonces, ¿quién se sale de eso? Y además, un juego de intereses de otro orden, que no es resolver el problema, que no es resolver la necesidad vital que tiene una comunidad. Y nosotros sí como gobierno lo reconocemos. Mira, en mucho de la protesta y la demanda social hay elementos de legitimidad de la protesta social. No se vale solo ver pasar cables y no tener energía a la par, ¿me entiendes? Hay mucho de esas cuestiones, ¿sí? Entonces, en general, las comunidades lo que nos están demandando y pidiendo, queremos ser parte de los beneficios, queremos incorporar, ¿sí? Queremos incorporarnos a esos procesos de desarrollo. Pero hay oposición ciega, eso no lo podemos desconocer. Que te dice no importa por qué, simplemente y que no quiere dialogar. Y que no, te dicen que quieren dialogar, pero realmente en el fondo no quieren alcanzar un acuerdo. Porque para ellos diálogo significa solo abdicación. Exactamente, abdicación, y que sus intereses se impongan. Una última pregunta de la de Gustavo Berganza. Insisto, es decir, uno de los problemas de este sistema político guatemalteco es el centralismo y, bueno, la corrupción y la degradación del sistema de desconcentración y de descentralización que eran los consejos de desarrollo, pues. Sí, pero de todas formas todavía siguen tomándose decisiones desde arriba e imponiéndose a lo de abajo. Sí, ha habido iniciativas que tratan de distribuir los beneficios, por ejemplo, de una explotación como Fonpetrol. ¿Funcionaría un modelo semejante en el caso de las mineras y las hidroeléctricas? Sí, efectivamente, el caso del fondo del petróleo ha sido un elemento importante, ¿verdad?, que ha podido armonizar los intereses empresariales de las inversiones con los intereses de las comunidades y cuyo resultado lo ven transformado en beneficios. Y en realidad el alcalde le ha correspondido ahí convencer a su comunidad porque él va a recibir la plata. Consejos de desarrollo, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo van? Pero la gente se necesitan también los mecanismos de auditoría social que son claves para que las cosas funcionen. Para ver que el alcalde que recibe la plata realmente la invierta en su comunidad. Exactamente. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos. Es realmente muy breve tiempo para discutir un tema tan ambicioso como el Sistema Nacional de Diálogo. Vamos a volver a invitarte para tratarlo. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Este segmento fue presentado